Mira este cafecito, la salud del país. Sí, Hoy señor. viernes. Hoy es viernes. Mañana es Día Mundial del Clima y esta es una semana que ha estado muy marcada por las cuestiones de la naturaleza. Tuvimos el Día del Agua, el día del... El otro día fue, bueno, uno de esos días dedicados a las cuestiones climatológicas, medioambientales. Bueno, el Día de la Meteorología fue hace Bueno, sí. 4 días. Día de la Meteorología, el Día del Agua. ¿Sabes que este año, tampoco ocurrió el año pasado, el gobierno no declaró nada, el año X? Los gobiernos se han acostumbrado a declarar el año con un propósito. Por ejemplo, en una ocasión, el año de La educación. la educación, en fin, cualquier motivo que el gobierno quiere trabajar durante un año. El gobierno no lo hizo el año pasado, no lo hizo este año y ha roto con una tradición ya de mucho tiempo. Pero bueno, eso no quiere decir que el gobierno no haga lo que tiene que hacer. Yo, por ejemplo, he estado, a propósito de estos temas de medio ambiente, del agua, de la meteorología, del Día Mundial del Ambiente, del Día del Árbol, que es otro día que hay para el árbol, he estado llamando la atención sobre lo que entiendo que debe hacer la gente de medio ambiente. La cantidad de denuncias que se están haciendo en diferentes partes sobre tala indiscriminada, sobre incendios que se han dado en algunos casos, como el que comentamos el día pasado por la Sierra de Neiva. Hay situaciones muy graves y esa es una tarea que el gobierno tiene que asumir con la rigurosidad que demanda. Hay que enfrentar este tipo de cosas. El Ministerio de Medio Ambiente, no sé si será necesario reforzar un asunto que ha estado debilitado hace mucho tiempo, que es lo de los guardaparques, los inspectores forestales, como uno le conocía antes, que son gente que en mulos, en caballos, están vigilando permanentemente esa zona para evitar incendios, para evitar talas, para evitar que se esté haciendo lo que se sigue haciendo, que es tumbar árboles para carbón. Aquí todavía estamos incurriendo en eso, básicamente lo hacen ciudadanos haitianos o lo hacen para Haití, pero se hace en territorio dominicano, que es donde están los árboles, donde está la madera para hacer el carbón. Entonces, todo ese tipo de cosas tiene el medio ambiente, tiene el Ministerio de Medio Ambiente que fortalecer los programas de vigilancia para evitar que esto se siga haciendo. A Orlando, que es ya no es un joven, pero ya no es tan joven, es un hombre que tiene una experiencia política, que ha sido funcionario público y sabe lo que le puede costar a su imagen, a su trayectoria y al futuro que pueda tener el hecho de no desempeñarse con eficiencia en el cargo, la responsabilidad que el presidente y el gobierno le ha confiado. Así es, mire, los productores locales están muy preocupados y los industriales manifestándose, advirtiendo al gobierno sobre esta cuestión del proyecto de ley de desmonte de aranceles para alimentos, no pagar impuestos aduanales. Ayer hubo declaraciones de directivos de la Asociación de Industria de la República Dominicana. Veo que los productores agropecuarios, uno de ellos, el sector avícola, ha publicado incluso un comunicado destacando los precios de la libra de pollo. Habla de que el pollo vivo cuesta 51 pesos con 50 centavos, picado a 64 pesos con 50 centavos la libra, que hay 157 puntos de ventas en toda la geografía de la República Dominicana. Es la Asociación Dominicana de Avicultura, hacen algunas advertencias. Ayer la comisión que está estudiando el proyecto de ley que ha enviado el presidente de la República a la Cámara de Diputados, pues aprobó emitir un informe favorable ante el grupo, ante el hemiciclo, ya cuando le toque conocerlo, este proyecto de ley. Y es bueno siempre dialogar con los diferentes sectores y los consensos. No siempre todo el mundo va a salir satisfecho, habrá quien siempre exprese que no alcanzó todo, pero es bueno dialogar y atender a esta gente que arriesga muchas veces sus recursos, invirtiéndolo en proyectos. Hay detalles interesantes, por ejemplo, del sector, 1.200 productores, generan 20.000 empleos,
más de 100.000 familias directamente se benefician, 900 millones de dólares es el aporte equivalente al 1% del Producto Interno Bruto, el caso de los productores de pollo que producen 18.5 millones de pollos mensuales y 260 millones de huevos. Es un sector, al igual que otros, que debe de ser tomado en cuenta y hablar sobre esto, porque hay productos que llegan terminados de países donde le colocan unos subsidios extraordinarios y hay incluso violaciones a normas establecidas por la Organización Mundial del Comercio. Me parece que desde el gobierno y el ámbito de los legisladores deben de escuchar y atender cuáles son las preocupaciones de esos sectores que ciertamente garantizan alimentos, producen quizás no todo lo que nosotros consumimos, pero una gran cantidad de lo que nosotros consumimos. Bueno, la gente conoce una expresión que dicen esto es palo si boga y palo si no boga. Sí. Mire, el asunto no se quede ahí. Lo que Geomar está planteando no es que cuando se vaya a aprobar, es que ayer se aprobó en la Cámara de Diputados ya. La comisión. En la comisión se aprobó el informe favorable para lo de darle el sí al proyecto que envió con carácter de urgencia el presidente de la República al Congreso para aprobar la eliminación de aranceles a algunos rubros que se estarán importando próximamente. Esto ha generado mucho ruido desde temprano. La razón por la que ha generado ruidos es justamente por eso. Los productores, incluso la entidad más fuerte que agrupa productores agropecuarios, que es la Junta Agroempresarial, en la persona de su presidente, Osmar Benítez, que es un hombre que ha mostrado niveles importantes de colaboración con el gobierno. Incluso el presidente le ha puesto al frente de una comisión que está ayudando con el asunto de la fiebre porcina. Ha estado reuniéndose en nombre del gobierno y con la autorización específica del Ministerio de Agricultura para tratar los asuntos concernientes a la fiebre porcina, la manera en que esto se va a seguir enfrentando, porque es un asunto que aún no ha concluido. Estamos todavía bajo la amenaza de la fiebre porcina. Entonces, ese gremio, esa entidad que es la Junta Agroempresarial Dominicana, ha estado expresando preocupación. Y hago la referencia de los niveles de compromiso que tiene Osmar Benítez con el gobierno para que lo podamos entender. Hasta una persona o un gremio, una entidad que tiene vínculo con el gobierno y que ha dicho que quiere colaborar, y creo que lo está haciendo con la gestión del presidente Abinader, ha expresado preocupación y temor por lo que esto pueda generar. Yo he citado aquí en varias oportunidades la respuesta que el gobierno da. El gobierno dice, bueno, pero es que hay una comisión de importación y no vamos a importar a la loca, vamos a importar en los momentos en que entendamos que hay la necesidad de importar para suplir algún tipo de rubro que no se esté produciendo, que pueda generar escasez en el país para garantizar la seguridad alimentaria, aunque sea con importación si fuera necesario. Visto eso, dicho así, bueno, está bien, no hay problema, pero no deja de preocupar a los productores y quiero decir que entiendo la preocupación del presidente de la República y la comparto. Al presidente de la República que le debe preocupar el hecho de que en algún momento pueda producirse desabastecimiento de algún producto. Imagínese usted en un gobierno que se acabó, cuando se acabó la gasolina, no hay gasolina. Eso es fatal. Y no es el caso, no tenemos eso como amenaza, pero estoy poniendo el ejemplo que algo que nos tocó, algo que nos afectó a principios de los 90, y ustedes recuerdan cómo aquí hacíamos cola de horas para conseguir 2 galones de gasolina. Entonces digamos que se produzca con el ajo, que es un producto que no tenemos una producción como para atender a la demanda nacional, una producción interna, y frecuentemente tenemos que hacer importaciones durante muchos años, o que se produzca con la habichuela, o que se produzca con el arroz. Afortunadamente arroz tenemos, según informan las autoridades, en cantidad suficiente. Ya somos autosuficientes en la producción de arroz. Entonces lo que quiero decir es que entiendo al presidente, entiendo al gobierno, comparto la preocupación que esto le puede estar generando, pero también hay que entender a los productores. Mire, un productor, un hombre del campo, que es el que produce, que siembra pequeños predios de 60, 100, 40 tareas,
los que trabajan en el esquema de reforma agraria, los parceleros, los que tienen un pedazo de tierra que le otorgó el Instituto Agrario Dominicano en cualquier época después de que se inició la reforma que inició con el gobierno, un gobierno del doctor Joaquín Balaguer, producir en la manera en que produce la mayoría de los campesinos del país, eso es un albur, eso es una suerte, porque te puede dañar la lluvia o puede no darse lo que siembran en tierra alta, como lo decimos, para allá, para el sur, que son tierras que no se mojan, son tierras que no tienen posibilidad de recibir un poco de agua del río que se canaliza, o de la regola, o el canal, como le llamen. Entonces esa gente siembra la buena de Dios, y hasta los que siembran en zonas que se mojan también siembran a la buena de Dios, porque una plaga te la puede dañar, porque el arroz un día lo batió unos granizos que cayeron, o hubo mucha brisa, tumbó el arroz. O llovió demasiado. Sí, todo eso pasa. Entonces, para el productor del campo, vive bajo la amenaza, bajo el estrés, y entonces lo que cosecha hoy para poder cubrir los gastos que hizo durante los últimos 4 o 5 meses para atrás, o para comprarle los útiles escolares al hijo o a los hijos que están en la escuela en esa etapa, yo viví eso, por eso lo cuento. Entonces, es una situación muy compleja la que se le da a un productor. Entonces, cuando se produce lo que ellos están advirtiendo que se va a producir, que es que cuando el día que tienen la cosecha, el día que están poniendo sus productos al mercado, porque ya lo cosecharon, entonces se encuentran con que en el mercado hay abundancia de productos porque el gobierno autorizó importación. Esa es la preocupación de los productores. Y yo creo que tiene razón para preocuparse. Y yo repito, entiendo lo que mueve el gobierno, entiendo lo que mueve el presidente, y es una preocupación auténtica. Y los consumidores, porque el gobierno tiene entonces aquí que estar en el justo equilibrio, no puede perjudicar a los productores, pero mucho menos puede perjudicar a los consumidores, que son todos, que somos todos. No puede haber hambruna. No puede haber hambruna, no puede haber falta de ningún alimento, sobre todo alimentos básicos, de los alimentos que consumimos diario en la canasta. Entonces es un asunto muy delicado. El gobierno va a lograr que ese proyecto pase sin ninguna dificultad. El PLD se ha opuesto, pero el gobierno tiene mayoría y va a conseguir mayoría para que eso se convierta en una disposición, en ley. Se va a conocer en la Cámara de Diputados, se va a aprobar en la Cámara ya, por lo que vimos, se va a aprobar en el Senado también. No habrá dificultades mayores para eso. Entonces, a partir de que eso ocurra, depende del gobierno, porque ya el gobierno es quien tiene el control para el esquema de las importaciones. Va a depender del gobierno, va a depender del presidente de la República, que habrá de instruir de manera específica a esa comisión que encabeza el Ministerio de Agricultura para que no se produzcan importaciones que puedan afectar a los productores. Ahora, si se produjera algún tipo de escasez o si hay amenaza de escasez, aunque eso afecte a los productores en un momento determinado, en el esquema que el gobierno está desarrollando, el presidente va a disponer importación y tiene que hacerlo, para que lo entendamos temprano, y tiene que hacerlo, porque entonces se produce la especulación con un producto que escasea, se produce la especulación, y eso no es nuevo aquí ni en los mercados. Cuando hay una demanda mayor que la oferta, entonces el que tiene el rubro o el que tiene el bien dice, bueno, ya esto no cuesta 5 y esto cuesta 8, porque en lugar de 20 gente que lo está demandando, lo demandan 60. Entonces esa es la oferta y demanda normal. Entonces hay que esperar que esto ocurra. Yo creo que no es sorpresa que ese proyecto va a pasar. El gobierno va a imponer su mayoría, como se decía ayer en la Cámara de Diputados cuando se aprobó el informe. El gobierno impuso su mayoría, para eso tiene mayoría, obviamente para usarla, y va a pasar en el Senado y se va a hacer la importación. Lo único, repito, que uno espera es que eso se haga con el debido cuidado. Así es. Miren, una convocatoria para hoy de paralización de docencia por parte de la ADP para hoy viernes. La ADP viene quejándose, viene reclamando que desde el año 2017 no se hace un reajuste salarial a los maestros, que en esa ocasión fue de 46,000 pesos más los incentivos, y que el tema ahora de la inflación ha disminuido ese salario que reciben los maestros. Hay convocatoria para hoy, o sea, las escuelas públicas no van a tener docencia hoy, y posiblemente el próximo miércoles también, cuando se anuncia también paralización de la docencia. Estamos en el último tramo del año escolar, que debe finalizar en el mes de julio. Yo como derecho constitucional estoy de acuerdo con la protesta,
Ahora, hay diferentes formas de manifestarse, de expresar descontento. Todos estamos de acuerdo con que la inflación nos ha golpeado a todos, no solo a los maestros. Se reduce el presupuesto si no hay un ingreso mayor en lo que recibimos como familia. Pero paralizar la docencia cuando venimos de un tiempo muy delicado con el tema de todas las horas que perdieron nuestros niños de docencia por el tema de la pandemia, la virtualidad y con los inconvenientes que hubo a pesar del esfuerzo que se hizo desde el gobierno, lo cierto es que no fue en un 100% beneficioso, o no todos los niños tenían la misma capacidad o los instrumentos en la casa para recibir la docencia, sobre todo la mayoría, que son los que menos recursos tienen, los que menos acceso a la internet tienen, por ejemplo, cuando tuvimos que tomar la docencia de manera virtual. Entonces, este llamado, yo creo que, insisto, estoy de acuerdo con la protesta como un derecho constitucional. Ahora, hay otras formas de manifestarse que no necesariamente es paralizar la docencia con el daño que esto le hace a nuestros niños, con el tema de las horas que tenemos pendiente y el arrastre con el que venimos desde que inició la pandemia, que no hemos logrado recuperar, no es cierto, y con el tema de la deficiencia que tenemos, sobre todo en la calidad de nuestra educación. Entonces, esta convocatoria del ADP, que es un método de presión, no creo que sea el más justo, no por el tema de las autoridades, sino por el tema de nuestros niños, que no se merecen esta paralización de la docencia con todas las lagunas que tenemos y que no hemos cubierto, porque no es cierto que lo hemos cubierto. Los profesores, los que tienen niños pequeños, saben que los maestros vienen haciendo un esfuerzo para cumplir con ese calendario y con ese cronograma escolar, porque hay mucho atraso, hay retraso en el cronograma de este año escolar, porque hubo temas del año pasado que no fue posible cumplir en un 100%. Entonces, este llamado que está haciendo el ADP, hay otros, se puede hacer, por ejemplo, una huelga de hambre. Una huelga de hambre puede hacerse, es una forma de manifestarse, de expresar rechazo o de llamar la atención de las autoridades, pero paralizar la docencia en este momento con la situación con la que venimos arrastrando, que no hemos cumplido con nuestros niños, o sea, con el déficit que tenemos de horas de clase, no creo que sea lo más justo para ellos. Yo no estoy entendiendo lo que está pasando con la ADP, de verdad que no lo entiendo. Tenemos el 4% para educación, todos conocemos cómo se ha manejado ese 4%, la cantidad de escuelas que se han hecho en lugares incluso donde no es necesario hacer una escuela, la compra o el negocio que ha significado para algunos ministros la compra de terrenos para levantar escuelas. En algún momento a eso habrá que ponerle el dedo, en algún momento tenemos que dedicarnos a ver ese tipo de cosas y a investigar sobre cómo un ministro se hace tan poderoso de la noche a la mañana. Todo eso ha ocurrido o se ha acentuado a partir de cuando decidimos darle el 4% del presupuesto a los maestros. Y una de las cuestiones que han ocurrido es que una buena parte de esos recursos han ido para mejorar las condiciones de vida de los maestros. Hoy día, para que tengamos un parámetro para medir esto, hoy en día cualquier maestro tiene un carrito modesto, tiene un carro para transportarse. Antes, en los tiempos míos, un maestro con un carro, un maestro con una casa propia, no era cosa que se daba. El maestro vivía en condiciones muy modestas y digamos que en condiciones muy precarias porque la remuneración era muy poca. La paga que tenía un maestro era un salario de vergüenza, para decirlo de alguna manera. Hoy día no es así, el maestro es uno de los profesionales mejor pagados. Oscar decía, el día pasado hacía la comparación, de que bueno, un médico le toma 10, 12, hasta 14, 15 años cuando hace especialidad a un médico, y el médico gana menos que un maestro. El médico gana por lo regular menos que el salario básico que tiene un maestro. Un médico que lo contrata en un hospital con especialidad y todo eso puede ganar menos que un maestro. Entonces yo creo que los maestros están tomando en consideración el tema de la inflación, es verdad,
que todo se ha puesto caro. Es verdad que las casas están más caras, los alquileres están más caros, la comida está más cara. Es verdad que tienen que pagar una energía eléctrica mucho más cara, producto de lo que ocurrió hace un tiempo después del pacto eléctrico, con la sincerización del precio de la energía eléctrica. Todo eso es cierto, pero la coyuntura no está para eso. Yo creo que lo que está viviendo el mundo hoy día no está como para que los maestros encuentren apoyo frente a este tipo de cosas. Yo no digo que no merezcan un aumento, bueno, lo merecen, y creo que hacen un sacrificio enorme para cumplir con su tarea, pero no es el momento de eso. Estamos saliendo de la pandemia, estamos volviendo a la presencialidad para tratar de normalizar la vida en todos los sectores, y los maestros se salen con esto. Y yo digo, de entrada vamos a comenzar parando la docencia, de entrada se va a comenzar a trabajar en eso, cuando hay otra manera de ello plantear la demanda. De verdad, yo le tengo mucho cariño a Eduardo Hidalgo, y es una gente que yo aprecio y valoro, pero la verdad que creo que se está dejando conducir por un mal camino. O si la iniciativa es suya, creo que está equivocado. El país no va a apoyar ese tipo de cosas, y creo que frente a eso hay que tener firmeza. Si los maestros quieren que se pierda el año escolar, que se pierda, pero el gobierno no puede, no debe acceder a esto de la manera en que se está planteando. De entrada una huelga, de entrada parar la clase. No, así no puede ser. Creo que debemos irnos a una pausa, Dani, ¿verdad? Y si usted manda, yo yo le digo. Yo aquí, oiga lo que le voy a decir. Los viernes yo aquí hago lo que usted me diga.